en internet que las plumas habían evolucionado de tal manera que permitían a los animales estar calientes. Pero la pregunta era, ¿por qué las chaquetas de relleno de plumas son tan buenas para mantener el calor? Hasta lo que yo he calificado, solamente una persona ha tenido la respuesta bien. Son 19 preguntas, lo que significa que esas 19 preguntas se dividen entre el número de respuestas correctas y se multiplica por 50 y esa es la notica que le aparece a cada uno. He devuelto por ahí varios archivos, estoy hablando de 11.1, 11.2 y 11.3, porque se les dijo, de aquí en adelante me envían un solo archivo, entonces yo les pongo uno y se lo devuelvo, para que me lo devolvieran, pero ustedes como que no miran eso. O sea, el que yo les haga o no les haga retroalimentación y les ponga por lo menos ahí las tildes, les da igual porque a excepción por ahí de uno o dos estudiantes de 11.1 que preguntaron o dijeron algo, el resto ni siquiera miran. Entonces yo les dije también la vez pasada, no es entregar, Alex, y eso es entregar y yo les califico por calificar. Hay notas de 1.8, hay notas de 1.3. Si tuvieron de 19 preguntas, 4 bien, yo ahí como que puedo hacer. Entonces me contestan unas vainas como tan, no sé, ustedes no leyeron, o sea, ustedes contestaron, cogieron pregunta por pregunta y tal vez así la metieron en el buscador y eso fue lo que escribieron. No todo lo que aparece en internet es cierto. Entonces, si uno quiere tener fuentes fiables, Wikipedia no es una buena idea. Pueden meterse a Google Académico, que ahí las respuestas están sustentadas por autores. Se les envió el texto de el capítulo de termodinámica del libro La historia del tiempo y hay un libro que se les subió también antes de que terminara el plazo de la tarea, que es la física de Serway. De pronto ahí encontraban conceptos que les podían servir para poder contestar las preguntas, pero no, o sea, tenían que mirar las formas de transferencia de calor y muy poquitos hicieron eso como era realmente pues lo que debían que hacer. Como les dije ayer en el audio que les envié, ya desde hace 23 minutos los trabajos que lleguen yo ya no los tendré en cuenta. Yo sé que hay gente que le queda imposible realizarlos porque no tienen computador, viven en la loma, pero pues avísenme como las otras veces, o sea, mándenme un mensaje, díganme, profe, yo necesito más tiempo, alguna vaina, pero nadie dice nada, entonces no es justo con los que ya califiqué los trabajos, he alcanzado a calificar 4 trabajos de 11.3. Ahorita después de la reunión sigo con esos de 11.3 que me hacen falta. 11.1 y 11.2 ya están calificados, pero entonces no sería justo con alguien que sacó 1.8, que por haberlo entregado a tiempo vaya a sacar mucho menos nota que alguien que lo entregó después conociendo ya las respuestas. Entonces ahí sí, lo lamento, yo ya tomé los pantallazos de las tareas que habían entregado, de ahí para adelante entonces colocaré entrega tarde. El problema no es entregar tarde, el problema es no justificar. Y la justificación se hace antes, porque yo sé que ahorita de pronto aquí habrá gente de los que están en la reunión que no entregaron y entonces ahorita van a entregar y entonces me van a escribir una excusa que puede que sea verdad, pero me suena toda chimba ya a estas alturas de la vida. Profe, es que mi hermano es el que tiene el computador. ¿Por qué no avisó? Esa tarea se les puso hace como 20 días. Ahí en el Classroom aparece la fecha en que se publicó. Tuvieron todo ese tiempo hasta hoy a las 10 de la mañana para haber escrito o haber dicho algo. Otro favor que les voy a pedir entonces. Primero, ya les dije que estoy devolviendo los trabajos que no fueron hechos en un solo archivo, porque esa abridera y esa cerradera de 10 fotos es muy mamona. Segundo, por favor verifiquen cuando ustedes van a... No necesito que me envíen el documento como si fuera como si fuera escaneado. Ustedes tienen la aplicación de CamScan o la que sea, pues ahí tienen la opción de grabarlo como una foto normal. Porque es que le dan realce de grises o no sé qué opción le están dando a esa vaina. Las preguntas las contestan o las hacen con esfero negro y las respuestas me las dan con lápiz o me las dan con un esfero rosadito o yo no sé cómo será el asunto, pero eso es un camello a algunos para leerles esas respuestas. Por ahí le pedí el favor a 2 comadres de que volvieran a enviar eso, entonces párenle bolas a eso de aquí en adelante.
En alguna parte después de lo del friso del sonido, se va a trabajar con el libro, ya les daré las instrucciones, les diré las páginas, les diré qué deben hacer. Como muy probablemente tienen que hacerlo a mano, entonces cuando escaneen eso, revísenlo ustedes mismos a ver si lo pueden leer, porque es que me enviaron unas vainas que eso parece como si fuera, yo no sé qué, un documento de hace 500 años y es bastante tenaz de leer, entonces es mucho más tiempo invertido. Listo, señores. Entonces ahora sí arranquemos. ¿Hay alguna pregunta antes de empezar con las respuestas? No, señor. Bueno, entonces arranquemos. Me voy a buscar aquí la hojita donde están las preguntas. Me imagino que la están viendo. Sí, profe. Listo, entonces arranquemos. Eh, la primera pregunta decía, las noches en las que no hay nubes son más frías que aquellas en las que las hay. ¿Por qué? Muchos la tuvieron bien. Las nubes funcionan como si fueran un escudo térmico. El piso se calienta de día con el sol. En la noche, cuando hay nubes, esa radiación no puede salir al espacio, sino que se devuelve a una parte, y eso hace que las noches sean como menos frías. Cuando no hay nubes sucede todo lo contrario. Toda o la gran mayoría de esa radiación se escapa al espacio y hace mucho más frío. Si ustedes recuerdan cuando estábamos yendo al colegio al comienzo del año que alcanzó a haber heladas, muchas de esas mañanas el cielo estaba completamente despejado y el frío es mucho más tenaz. Hace mucho menos frío cuando amanece lloviznando que cuando el cielo está despejado. Esa era la respuesta. La segunda, que ahí sí ya muy poquito la tuvieron bien, el principio por el cual se cocinan los alimentos en una sartén es llamado conducción. ¿Alguien puede decirme qué es la conducción? Como sé que no me van a contestar, entonces yo mismo me contesto. Hay tres maneras de Cuando, transmitir. Dime, María Paula. cuando el alimento, cuando el producto recibe el calor directamente, O sea, los materiales tienen que estar en contacto. Si yo pues, voy a asar un pedazo de carne en una sartén, yo tengo el pedazo de carne tocando el suelo de la sartén, ¿cierto? ujú. El calor le pasa, en la sartén le pasa el calor a la carne. Eso se llama conducción, que es como cuando se cocina no, sino cuando se calienta un pedazo de metal, una cuchara. Los que, no, bueno, no sé cuántos tendrán chimenea, pero los que en las casas de sus abuelos había estufa de carbón, había una varilla metálica para revolver allá la leña y que se repartiera parejo. Si se acuerdan, esa varilla nunca se deja metida dentro de la estufa o dentro de la chimenea, toca sacarla porque ese metal absorbe demasiado calor y después pues el quemón sería tenaz. Entonces ahí se llama conducción. Nada más tenían que escribir. Algunos me sacaron que la primera ley de la termodinámica, porque esta explica nada. Si hubieran averiguado bien, les estaban preguntando acerca de las formas de transferencia de calor. El principio por el cual se cocinan los alimentos en un horno convencional, ¿cómo se llama? Convección, Convección. convección. ¿Y en qué consiste la convección? Ay, Es cuando qué. ¿Y a quién se aplica? Voy a dejar de compartir un momentico porque hay alguien que me está pidiendo meterse a la reunión. Entonces, ¿a quién se aplica la convección? Mejor dicho, uno tiene un horno de los de panadería, de los viejitos. pues, o Tiene un sea, horno. Espérame, te hago la pues, pregunta de María Paula y me contestas. ¿Quién cocina el horno en el pan? pues nadie, ¿No? Entonces el pan se mete y queda crudo. no porque, pues, o sea, nadie cocina el horno en el pan. Bueno, el pan en el horno, ¿tú sabes a qué me refiero? Estoy Ahora, haciendo como tres cosas aquí al tiempo. entonces, pues, o sea, pues, pues el que lo cocina, pues el que lo mete, pues es el panadero, pero en sí se,
Sí, listo, ya tengo allá el pan en el horno. La calor. En la carne, en la Porque, o sartén, sea, en la carne con la sartén, ¿quién cocina la carne? pues, o sea, el sartén, La calor. El calor. Listo, en el horno, listo, pero es que en todos los casos de cocinar va a ser con calor, pero es la misma forma de transferencia de calor entre un horno y la no sartén. porque la No. otra se reparte en todos lados, la convección es esa, o sea, que el calor se reparte en ¿Quién lo En el reparte? sartén es conducción, ¿no? sí, por eso, pero o Sí, sea, y en el horno es convección, pero ¿quién reparte el calor? Eh, pues, o sea, el agua, o sea, la evaporación del agua, En el horno de tu casa, sea de gas o eléctrico, no, ese meten, es el, digamos, un pedazo de costillas y le botan un platonado de agua para que no, ese es el el microondas, agua lo distribuya. no, El aire, eso es convección. Cuando ustedes en una panadería, de pronto en los hornos nuevos ya tienen otras maneras distintas porque tienen hasta doradores y un montón de vaina, pero en los hornos viejos o en los hornos de las casas funcionan con convección. Abajo hay una parrilla de gas, unas llaves de gas, unas espitas de gas que calientan el aire alrededor y ese aire caliente empieza a moverse dentro del horno. Por esa razón es que si ustedes los que cocinan han intentado alguna vez preparar alguna cosa en el horno, los tiempos son precisos. Si ustedes cortan el proceso de cocción abriendo el horno, se pierde el calor y muchos tipos de comida, entonces si se iban a inflar por el calor, dejan de inflarse la comida, a pesar de que quede cocinada, no queda igual. Entonces, el punto es que ahí debían escribir convección. No había nada más. El tercero, el principio por el cual se cocinan los alimentos, bueno, el horno de microondas recibe su nombre porque bla, 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 bla. Este tipo de transferencia de calor se llama radiación. 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 Ajá. Y ahí estarían los tres, sí, y ahí estarían los tres tipos de transferencia de calor. Entonces tendríamos conducción, convección y radiación. Ahí no hay nada más. Cuando uno sale como una lagarta a tomar el sol a las 9 de la mañana en el colegio, eso es pura radiación. Cuando se está calentando la sopa se calienta, no es que las moléculas de la sopa permanezcan quietas y empiecen a calentarse, le pasan a la siguiente, le pasan a la siguiente. Igualito sucede con los gases. Las moléculas calientes pesan menos, suben, las frías bajan porque pesan más y eso se llama corrientes de convección, que así es como funciona también la pregunta de más adelante del aire en la brisa. ¿Listo? Siguiente, casi nadie la tuvo bien, que es la de el pedazo de pizza recién salido del horno. Si hubieran averiguado, algunos encontraron una respuesta medio acertada. El punto es la capacidad calorífica del queso y la capacidad calorífica de la masa. ¿Qué es la capacidad calorífica? Es una medida que me permite saber cuánto calor es capaz de recibir o guardar cierta sustancia. El agua tiene una capacidad calorífica muy alta. Eso quiere decir que a pesar de que se demore mucho en calentarse, puede guardar muchísimo calor. Así esté a la misma temperatura que la masa. Eso significa que lo que debieron haber contestado era que el queso quema más porque tiene más cantidad de agua en su composición. Y el agua almacena ese calor y por eso cuando uno le pega el mordisco al pedazo de queso, el pedazo de queso le transmite a uno el calor y por eso se quema mucho más fácil con el queso que con la masa. Lo mismo sucede con los bocadillos recién salidos del horno, por eso generalmente los panaderos dejan que los
roscones se enfríen un rato y ahí sí los sacan a la venta. Porque la misma vaina, uno toca la masa por fuera, la masa está, digamos, caliente, pero la cantidad de calor que tiene el bocadillo adentro es muchísimo mayor porque el bocadillo está formado en gran parte por agua. ¿Listo? Esa explicación también sirve para otras preguntas que van más adelante. Entonces, algunos sacaron unas teorías bastante lógicas respecto a eso. Obviamente no me puse a contestarle a cada uno cuál era la respuesta correcta, sino sencillamente le taché. Por eso es que estamos haciendo la retroalimentación hoy. ¿Listo? Siguiente, que casi todo el mundo encontró la respuesta correcta en internet. Cuando se agregan unas gotas de agua a una sartén con aceite muy caliente, se dice que el aceite salta. Esto se produce por... Entonces sí, tenían razón en lo que encontraron. El aceite puede estar a 300 grados. El agua a nivel del mar, o sea, en Cartagena, hierve a 100 grados. Aquí debe hervir más o menos a 92. El agua se evapora muy rápido y esas burbujas de vapor estallan. Cuando estallan, producen energía en diferentes direcciones y parte de esa energía se encarga de mover las gotitas pequeñas del aceite, que son las que terminan quemándolo a uno. Por eso no es para nada aconsejable echarle al aceite caliente las cosas mojadas. ¿Listo? Y mucho menos si hay un aceite que se está quemando en una sartén o en una olla, mucho menos ir a botarle, está con llama y todo, mucho menos ir a botarle un platonado de agua para apagarlo, porque ahí sí, grave. No todavía los que de pronto tienen Netflix, hay un programa que se llama Los Cazadores de Mitos. Estos manes hicieron varias de las cosas que se les están preguntando ahí. Entonces, nunca vayan a apagar una sartén incendiada con un poco de agua. Ahí lo único que tendrían que hacer es taparla. Y ya no hay oxígeno, se apagaría. Siguiente, que solamente una persona la tuvo bien. Cuando se introduce un termómetro de mercurio en agua hirviendo, el mercurio lo primero que hace es bajar su nivel. ¿Por qué? ¿Alguien me puede dar su explicación de por qué? ¿O tiene alguna idea de por qué? Pues yo supondría porque, o sea, que hace un cambio, o sea, un equilibrio térmico y además de eso, pues, o sea, porque si entre más, es como lo de la presión, ¿no? Porque o sea, entre más temperatura y, o sea, ¿cómo explicar eso? Pues, o sea, cambia, ¿no? O sea, como la presión. O sea, Yo digo o sea, que... bueno, hágale, mejor, porque No, 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 sigue, sigue, qué ¿Quién va a pena. hablar? Ya, María Paula, ¿quién va a hablar? hablé. Pues, o Terminaste, María sea, yo Paula. aún digo que es el cambio como el equilibrio térmico del que la hace porque, o sea, desde que se, desde que, desde que se sube esa temperatura, pues, o sea, Pero espera, contéstame una. Espérate. Uno tiene el termómetro, lo mete en agua, o sea, se supone que el mercurio se dilata por ser un metal. Eso quiere decir que subiría. Pero lo primero que hace el mercurio cuando yo meto el termómetro en agua, estamos hablando de termómetros para fabricar queso. Tan pronto yo meto el termómetro en el agua, lo que el mercurio primero hace es bajar. Yo no estoy preguntando qué después de que alcance el equilibrio térmico. Yo estoy preguntando es por qué lo primero que el termómetro hace es bajar el mercurio, si lo que se supone que debe hacer es subir. entiendo. ¿Alguien quiere dar su respuesta? Bueno, entonces el asunto es el siguiente. El mercurio está metido dentro de un tubo de vidrio. ¿Quién es el primero que hace contacto con el agua caliente? El tubo de vidrio. ¿Qué le pasa a una sustancia cuando se calienta? Se expande. Al expandirse el tubo de vidrio, el tubito de vidrio, mejor, la parte del termómetro que no tiene vidrio, se ensancha, que es ahí donde está el termómetro, el mercurio, perdón. Al ensancharse, obviamente el mercurio se baja.
Ya que el vidrio se calentó lo suficiente y le empieza a pasar el calor al mercurio, entonces el mercurio otra vez. Lo primero es que baja porque el vidrio se dilata y crece más grande para el mismo mercurio. Esa era la respuesta. Entonces a veces es como más de analizar la vaina y ponerle un poquito de sentido común. Segundo, casi todo el mundo tuvo bien, octavo, casi todo el mundo tuvo bien esa. El hule tiene un coeficiente promedio de expansión lineal negativo. Eso quiere decir que cuando se calienta se hace más pequeño. Entonces reduce sus dimensiones. Si ustedes hicieron bien su tarea, no estamos hablando de que se calienta y entonces las cosas ya crecen 1 metro. El año pasado yo les puse un ejemplo de por qué el metro cuando los metales se calientan, se expanden y si se expanden. Les puse de ejemplo que los que tienen puertas metálicas en la casa que están orientadas ya sea hacia el occidente o hacia el este, cuando el sol les pega, las puertas se dilatan. No tiene que dilatarse 1 metro, se puede dilatar 1 milímetro para cualquier lado y las puertas generalmente vienen apenas encajadas, o sea, no están rozando con nada, pero no es que les sobre un montón de espacio. Con ese milímetro que se dilata en las 3 dimensiones, muchas veces esas puertas se traban y se ponen incómodas hacerlas abrir. El asunto se soluciona pues cuando la puerta se enfría y vuelve a su tamaño original, la puerta se puede abrir normalmente. ¿Listo? Entonces ahí no hubo ningún problema. El siguiente, que es el de la amalgama. En el de la amalgama, ¿la tuvieron bien? Igualita de internet, pero pues ni modo. Entonces, deben tener el mismo coeficiente de expansión lineal para que, si yo tomo café caliente, debe crecer en el mismo tamaño o en la misma medida que se expande la muela. Si me como un helado, debe contraerse en la misma medida que se contrae la muela. Si no es así, entonces se van a empezar a producir tirones, ya sea para adentro o para afuera, y la muela terminaría por romperse, aparte de que dolería como un demonio. ¿Listo? Esa es la razón. Entonces eso no es tan fácil como ponerse un pedazo de, si yo tengo mucho dinero, entonces me pongo las calzas de oro porque yo tengo mucho dinero. No, debe tener una mezcla de metales que tengan el mismo coeficiente de expansión que la muela. Si no, la vaina termina por ser dolorosa. Siguiente. Decía, un cojinete de anillo de acero tiene un diámetro interior que es 0,1 milímetro más pequeño que el diámetro de un eje. ¿Qué se puede hacer para que encaje en el eje y que se elimine algo de material? Señor Camacho, lo escucho. Ay, profe, porque a mí, Pues deme su respuesta, la misma que me escribió en el trabajo. no, si me quedó bien. Le pregunto porque es que es más probable que, pues yo no sé, por eso le estoy diciendo, o sea, ¿por qué le pregunto a uno de 11.1? Porque es más probable que ustedes tengan que hacer eso en el taller de mecánica automotriz, que los de electrónica tengan que hacerlo o que los de banistería. Entonces yo hubiera esperado que los de 11.1 todo el mundo tuviera esa respuesta perfecta. Sumarse que contestó. No, verdad, espere, profe, miro en el trabajo. Bueno, eso significa que no se acuerda la respuesta. El punto es que Pues, muchos buscaron en internet y con... Dime, María Paula. pues yo creería que, o sea, como se le introduce, pues sería introducirle un poquito de temperatura, o sea, más, más, o sea, más temperatura, sí, ¿Quién? o sea, como yo escribí que la pista se tiene que incrementar. A ver, tenemos en esencia ya y tenemos una varilla y tenemos una arandela. Yo necesito meter la arandela dentro de Por la eso, varilla y resulta que no encaja. Entonces, ahí ¿qué hago? yo puse Dime. que la pista se tiene que incrementar la temperatura para que encaje, porque, o sea, sí, o sea, se podría hasta dilatar, porque Pero la pues temperatura de quién? de la rosca de
del anillo ese. Calentarla, ¿De la Ese. arandela o del cojinete? calentarla para que la arandela se expanda y pueda encajar en el tornillo. Eso. Ya me acordé. Y muchos van a pelear conmigo porque escribieron, tenemos que calentar los materiales para que encajen. Si yo caliento los dos, no estoy haciendo absolutamente nada. Ambos se van a expandir y seguimos teniendo el problema de que el tubo ese o varilla. Entonces lo que yo tenía que escribir es, tenemos que calentar la arandela o el cojinete para que se expanda y al ser más grande ya cabe dentro del tubo. Esa era la respuesta. Entonces no servía que tenían que calentar ambos, tenían que calentar uno solo y tenían que especificar cuál era el que debían calentar. ¿Listo? Porque es que yo sé que ahorita todo el mundo sale a mirar las respuestas. Pero si yo escribí que tocaba calentarla, sí, pero no las dos, una sola que era la arandela, o en este caso el cojinete del anillo. ¿Listo? Todo el mundo lo tuvo bien. Se dilata la tapa metálica, es decir, se expande, se hace un poquito más grande y así permite que yo la gire y se abra. Ahí no había mayor problema. Ahora, brinde una razón por la cual las regiones costeras, esa tiene que ver con la pizza. El agua se demora más en calentarse, pero se calienta más. Así como se demora en calentarse, se desprende de ese calor de una manera mucho más lenta también. Entonces, donde hay mar, los climas son más moderados, es decir, ya sea que si estamos en el Polo Norte, entonces siempre la misma temperatura, o si estamos en Cartagena, más o menos siempre la misma temperatura. Lo que no sucede, por ejemplo, en el desierto que no hay agua. Entonces, de día se calienta muchísimo, pero como no hay nada que sirva como de controlador de esa temperatura, entonces en la noche se enfría mucho. ¿Por qué? Porque en los desiertos, como no llueve, no hay nubes. Si no hay nubes, toda esa radiación que llegó de día se escapa en la noche. Entonces, ¿qué debían contestar? Pues porque el agua emite su calor más lentamente que, por ejemplo, las piedras, que fue más o menos lo que encontraron en internet. Entonces ahí no hay lío con eso. Era por el agua. La 13 también la tuvieron casi todo el mundo bien, debieron encontrar la respuesta en internet, porque eso todas las respuestas estaban igualitas. El asunto es cuál, que el truco está en tener los dedos humedecidos. Eso quiere decir que la piel no está entrando en contacto directo con el plomo fundido, sino la capa de agua que está cubriendo la piel es la que toca el plomo. Esa capa de agua se evapora y ese vapor evita momentáneamente que el plomo toque la piel. La cosa es de meter y sacar rápidamente. Si se llegara a quedar ahí el señor con los dedos metidos dentro del plomo, obviamente después de que el agua se evapore ya no hay nada que impida que toque el plomo y pues se quemaría completamente. ¿Listo? Ahí no hay problema. Ay, aquí llegamos al de las papas con un palillo metálico. Hay algunos que tuvieron la mal. Los metales son buenos conductores del calor. Si yo le meto una varilla metálica, un palillo metálico, una cosa de pincho metálico a una papa, a medida que el aire caliente la va cocinando por fuera, la varilla metálica también se calienta y la va cocinando desde adentro. Entonces, si la papa generalmente se demora media hora en cocinarse sin la varilla, con la varilla se puede demorar 20 minutos, por ejemplo. Eso era lo que debían contestar. Proporciones razones. Aquí viene la del termo, donde algunos me contestaron, es que es para evitar que se escape el calor, obviamente. Pero ¿cuál era la razón? Aquí les preguntaban si utilizan paredes plateadas y el forro de vacío. Eso tiene que ver con las formas de transferencia de calor. Entonces, las paredes plateadas evitan que se pierda calor por radiación. Es decir, funcionan como un espejo. La radiación rebota ahí y no tiene cómo escaparse. Al otro lado de las paredes plateadas, ¿qué hay? Vacío. Por eso es que el termo uno lo ve grande, pero cuando uno lo mira por dentro se ve todo extraño, porque no está acostumbrado a que, por ejemplo, una botella de Coca-Cola, como es muy delgadita, o del refresco, del jugo que sea, es muy delgado ese plástico, entonces
vienen a tener casi el mismo tamaño, lo de adentro que lo de afuera. Pero en un termo común y corriente es muchísimo más evidente. El termo por fuera es grande y por dentro la cantidad de líquido que le cabe es muchísimo menor que lo que le debería caber. Eso sucede ¿por qué? Porque entre la pared de vidrio y la pared del termo hay un espacio vacío. ¿Cuál es el objeto? Si no hay aire, no hay pérdidas de calor ni por convección ni por conducción. Entonces, para eso servía el hecho de que las paredes sean plateadas y que haya un vacío en el termo. Obviamente, como escribieron algunos después de la definición que encontraron en internet, que en teoría, y mientras el termo se mantenga cerrado, sí, obviamente, no va a estar a la misma temperatura el café que yo tengo en un termo cuando serví café a las 7 de la mañana que cuando serví café a las 9 o a las 12, porque cada vez que yo retire la tapa, parte de ese calor se va a pasar a la atmósfera, entonces se va a ir enfriando. ¿Que ayuda a mantenerlo mucho tiempo más caliente o que pierda su calor de una manera menos rápida? Sí. ¿Que los termos sirven para guardar bebidas frías? Sí, también. El principio funciona de la misma manera. ¿Qué es lo que no deben hacer? Y por eso es que sus mamás de pronto no les dejan echar agua fría en un termo. Es que el termo toca dejarlo enfriar. Si ustedes ese vidrio que está en contacto con el café está caliente y si ustedes cuando lo abren, digamos, para probarlo, no lo que está recibiendo calor y frío al tiempo y va a terminar rompiéndose. Pero si yo lo dejé enfriar suficiente tiempo, lo lavo y ya puedo guardar ahí una bebida fría y se va a mantener fría mucho más tiempo. ¿Listo? Yo creo que cuando ustedes tengan sus hijos en unos 10 años no van a tener que usar termos, porque pues obviamente ya habrá microondas en todo lado, entonces es mucho más fácil llevar el biberón ya preparado que llevar el agua para preparar el biberón y toda esa vaina. Siguiente, el de las cortinas lo tuvo casi todo el mundo bien también. En verano evitan que entre el calor de afuera y en invierno evitan que el calor que está dentro de la casa se escape. Algunos me escribieron que eran hechas con materiales térmicos, no inventen. Las cortinas normales de la casa de uno son hechas de un material que no es nada térmico. Inclusive eso funciona con una cobija colgada en la pared no sino en la ventana. El truco es que no se escape el calor o que no entre el calor de afuera. Y listo. Siguiente, al acampar en un cañón en una noche tranquila, lo mismo. A medida que el sol empieza a calentar el aire pesa menos, empieza a moverse, empieza a subir, el aire frío baja y esa es la brisa que se siente, el movimiento de las capas de aire. Casi todo el mundo la tuvo bien. Aquí se les generó conflicto a algunos con la siguiente, que es la de la taza de café. Muchos me contestan que tiene el café más caliente. A Paula asomarse. Alguien que quiera darle respuesta. Pues hace lo mismo, ¿no? Sí, O sea, por conducción, ¿no? o sea, ¿cuál está más caliente, María Paula? ¿La que tiene cuchara o la que no tiene cuchara? La que tiene cuchara, porque, o sea, la cuchara se va a calentar y pues como es de metal, pues va a absorber más calor. Por eso, o sea que esa se va a enfriar. Si tenemos 100 de calor en los dos pocillos y yo meto una cuchara dentro del pocillo, Esa es la que va a absorber más calor. esos 100 le van a pasar, digamos, le van a pasar 30 a la cuchara. Entonces el café ya no tiene 100, sino tiene 70 para que con los 30 tenga los 100 que tenía inicialmente. Si tengo el café sin cuchara, pues sigue manteniendo los 100. Entonces la que tiene el café más caliente es la que no tiene la cuchara. Por eso era lo O que sea yo que dije. si quieren enfriar, pues yo te entendí lo contrario. Si quieren enfriar su café,
no de una manera brusca. Entonces, colóquenle una cuchara metálica. Si les colocan una cuchara plástica, pues no va a funcionar porque el plástico no transmite también el calor ni lo absorbe. Y la última, que era la de las chaquetas. Entonces la definición que encontraron en internet es que los aves han evolucionado y que eso les permite mantener el calor. Pero no explicaron físicamente qué carajos es lo que sucede con las plumas dentro de la chaqueta. Entonces esas plumas me permiten tener una gran cantidad de aire. Esas plumas sirven para darle forma a la chaqueta y para que dentro de la cavidad donde van las plumas yo almacene un montón de aire y ese aire está quieto. El aire en reposo es un muy mal conductor del calor. Entonces, si yo estoy calientito con mi chaqueta, como es un mal conductor del calor, entonces no le va a pasar ese calor al ambiente o al aire que está alrededor mío. Por eso es que el cuero no sirve como aislante térmico, a no ser que adentro tenga un relleno de algo. Las chaquetas de mezclilla o esas chaquetas de jean que llaman, que está mal dicho, no sirven como aislante térmico si no tienen un forro. Uno se las pone y sí, muy lindo uno, pero para quitar el frío, difícilmente. La lana es un muy buen aislante térmico, igual que las plumas. ¿Por qué no hacen las chaquetas de lana? Pues porque serían más pesadas, las plumas pesan menos. Listo, señores y señoritas, eso es lo que yo esperaba que hubieran contestado. Algunos tuvieron parte de la respuesta bien, o sea que hay estudiantes que tuvieron 11 respuestas y media bien. Así se hacen las cuentas. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran que les aclare? ¿Algo que quieran decir? Estamos 32. Muy bien. Tomamos una fotito a los 32. ¿Todo está claro, señores y señoritas? Sí, señor. Entonces, me preguntaba mi amiga Torres de 11.1, ¿está por ahí o no está? Me preguntaba mi amiga Torres, profe, yo le vuelvo a enviar los ejercicios porque es que me saqué muy mala nota. No, vamos a mirar después, porque es que las recuperaciones ya no existen, acuérdense. Vamos a mirar después los que les fue muy mal al final del trimestre. Dependiendo qué tan aporreados estén, colocaremos un trabajo para que hagan. Igual no sabemos aún si de aquí a que se acabe el trimestre ya estaremos en el colegio o seguiremos en estas. Entonces, por ahora no se amarguen la existencia pensando en el 2.2 o en el 1.8 o en el 2.8 que sacaron, sino más bien preocúpense por entregar los siguientes trabajos bien para subir esa nota. En caso tal de que alguien esté por ahí teniendo problemas con esto, yo no lo voy a dejar morir, le voy a colocar un trabajo extra, así como dice Alex, así sea para ponerle un 3. Pero el punto es que obviamente eso se aplica a los que se han preocupado y han enviado las cosas. Hay gente que, nada. A mis bebés de 11, 2 hace 8 días les dije lo mismo que les voy a decir a ustedes, que también he notado lo mismo. Todas las materias son igual de importantes. Y ustedes tienen que cumplir en todas las materias. Y así como hay algunos que a mí me cumplen con todo lo que les envío, hay otros que se hacen los pendejos. Entonces ahí sí, graves. Por esa razón, este trabajo no lo voy a recibir ya después de lo que les dije, como les comenté al comienzo, después de las 10 de la mañana, ya esos trabajos no valen. Así tenga que colocarles otra cosa después si perdieran. Pero es que no es justo, porque tampoco puedo hacerme yo el loco y no hacer la retroalimentación, porque entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A que yo busco esas preguntas? Yo las busqué en varios libros y en varias cosas desde hace muchos años y siguen siendo igual de vigentes ahorita que antes, porque eso no ha cambiado. Entonces, así como yo preparo sus trabajos y se los coloco para que puedan aprender así sea poquito, también tengo la obligación de los que lo enviaron mirarlos, por lo menos colocarles una calificación y hacerles una sugerencia, hacer una retroalimentación así como la que estamos haciendo ahorita.
Entonces ya veremos con los que no enviaron que se les colocará algo así bien bacano, bien interesante, unas 10 carteleras de las cuales tendrán que tomar fotos, porque es que no es justo que algunos a mano o en computadora hayan sacado el tiempo para hacerlo y los otros no hayan dicho absolutamente nada. Si hay alguien que tuvo problemas con el computador, pues avise. ¿Te acuerdan que el año pasado, el primer día de clase, yo les pregunté que su papá qué hacía, que su mamá qué hacía, que dónde vivían? Era para estas vainas, porque una vez se termina tratando de manera injusta a alguien que no se lo merece, pero si ese que no se lo merece ni siquiera avisó, pues a mí me queda muy difícil saber si es que estaban en la casa rascándose la barriga o subiendo memes a Facebook, porque eso sí hay en los 311, eso hay unos magos que eso cada media hora están haciendo alguna publicación, pero no entregan los trabajos. Entonces, como a mí me queda difícil saber si sí pueden o no pueden, entonces prefiero pecar por exceso. Listo, señores, ¿preguntas? ¿Alguien que quiere decir algo? ¿Listo? Profe, yo, Señor Camacho, cuéntemelo todo. saliéndonos acá un poco del tema en cuanto al friso, ¿Qué pasa, señor Camacho? sabes que yo tenía como una idea para hacerlo como especie de libro, ¿será que su merced me lo recibía así? Pues de hecho yo no le voy a recibir el objeto físico, sino le voy a recibir son las imágenes. Es decir, no irían Mira, pegadas como un acordeón, sino irían pegadas como un libro. sí, señor. Pues eso ya no sería un friso, señor Camacho. Entonces, el friso, profe, Pues, pues es que el asunto es en la medida en donde usted le ponga la cinta a las hojas, hermano. Y yo no le veo mayor complique en que ponga hoja, cinta, hoja, a que todas las hojas las unan con una cinta. no, es que no es Realmente, con cinta. bueno, con lo que vaya a hacer usted las va a unir una con otra. Puede ser cosido, puede ser pegado, puede ser con cinta, no sé, cada quien las pegará como quiera. Pero es que la idea del friso es que yo lo pueda ver desplegado a lo largo, que así es la foto que tienen que enviarme, que yo lo pueda, la primera foto, yo lo pueda ver desplegado a lo largo con yo no me acuerdo cuántas hojas les dije, 10, con las 10 hojitas donde está todo lo del sonido. En cambio, si usted hace un libro, como no me puede mostrar las 10 hojas al tiempo del libro, usted no las puede abrir todas al tiempo. Sí, señor. Bueno, profe, entonces yo le hago el friso, no se preocupe. Bueno, señor, ¿alguien más? Yo creo que el lunes les voy a subir un trabajo. Ese trabajo va a estar relacionado con las preguntas del libro, que me imagino que todo el mundo tiene el libro. Las preguntas del libro de 11 de física, eso hay de varias cosas ahí. Están en orden algunos temas, otros temas están en desorden, así como tenaz. Ay, tengo que echarle una mirada bien, pero yo creo que como vamos a empezar a preparar lo del ICFES, entonces va a ser un trabajo de 11, por ejemplo, con lo del sonido y el friso, y el siguiente trabajo es un trabajo de repaso del libro. Entonces, todo el mundo debe tener el libro, y yo creo que voy a sacarles unas 10 preguntitas de las que están ahí, voy a mirar si todas se pueden sacar las 10 primeras, por ejemplo, para que ustedes las respondan. Pero las respondan es, como les comenté la vez anterior, sustentando por qué razón escogieron esa respuesta. Porque si fuera solo por marcar, les digo, marquen en el libro con un lapicito con cuidado y me envían la foto. Pero no se trata de eso. Listo, señores, entonces ahí les voy avisando para que le vayan echando una mirada a eso. Eso está en la página 272 en adelante. Bueno, no siendo más, y si nadie tiene preguntas, nos vemos de hoy en 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Gracias Bueno, no, por señor. su colaboración. Bueno, señor Camacho, nos vemos la otra semana entonces, juiciosos. Bueno, profe, hasta luego, que tenga buen día. Igualmente. Chao.